llevar ánimo, deben llevar belleza, deben llevar emotividad sin ser fanático. Eso es muy importante comprenderlo para poder hacer un mejor trabajo por la humanidad, ¿no? Para que la humanidad reciba un conocimiento vivo, no intelectual, vivo. Listo, compañeros. Itzia, Didier, si quieren ingresar, pueden hacerlo a través del link que está publicado. Bueno, Cristian, cuando quiera arrancamos. Bueno, entonces hagámoslo de una vez. Bueno, Sí. yo me voy a foguear el día de hoy cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Listo. Bueno, este tema es bien interesante porque nos va a enseñar a diferenciar una cosa de la otra. Tiene como principal objetivo u objetivos precisamente eso, diferenciar el blanco del negro, saber cómo hacerlo y también antes de eso pues debemos saber bien qué es un templo. Vamos a ver cuáles son las partes del templo, el significado de cada cosa y también vamos a ver qué es un ritual. Listo. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el derrame de la energía sexual y también lo que es la transmutación. Sabemos que esta energía sexual en manos de un mago blanco o de un mago negro es un arma terrible, es algo muy poderoso. Entonces, por tanto, vamos a ver qué acontece cuando alguien consciente o inconscientemente la derrama y cuando alguien conscientemente la transforma o la transmuta en su propio cuerpo. Entonces ahí ya estamos viendo que este mismo cuerpo es donde se lleva a cabo este tipo de creaciones. Entonces ahí vamos viendo que es este cuerpo lo que es llamado un templo. Ahí donde se va a hacer el ritual tanto negro como blanco. Cuando alguien aprende a valorar su energía, entonces empieza a luchar con el placer que genera la fornicación o la eyaculación. Una vez logra eliminar este tipo de elementos que les gusta ese placer, entonces va a aprender a transformar esta energía dentro de sí mismo. Va obviamente a impedir a toda costa que se pierda esa energía sexual. Y de esta manera, esta energía va a cristalizar maravillosamente en su propio cuerpo o en su propio templo. De esta manera podemos decir que le damos vida al Cristo en nosotros o cristalizamos ese Cristo en nosotros mismos. Ya por oposición, en el lado negro, entonces aquí sí se disfruta del placer de la fornicación porque es como la base del mago negro, la fornicación. Nunca va a abandonarla. Y veamos lo que produce esta fornicación en este tipo de templo. Lo que hace es que cuando se derrama la simiente, se derrama la energía sexual, hay un movimiento de contracción en los músculos del falo, que lo que hace es pues, mandar la energía para afuera y a su reemplazo pues, se contrae y absorbe átomos lunares. Esta composición de átomos lunares dentro del templo, dentro del mismo cuerpo, entonces lo que hace es formar al diablo en nosotros. Obviamente estamos reemplazando una cosa por otra. Mientras que la simiente o esta energía sexual esté dentro del templo, va a estar en un estado positivo. Podemos llamarlo de átomos solares, pero una vez la expulsamos, entonces se reabsorbe convirtiéndose pues en átomos lunares o en átomos diabólicos. Entonces ahí estamos viendo que todo esto se genera es dentro de cada uno de nosotros, que es pues nuestro propio templo. Entonces podemos llamarlo así. El templo es el cuerpo físico o también es un laboratorio, porque como hemos visto,
es aquí donde se procesan todas estas energías, tanto las positivas como las negativas. Entonces ahí ya le vamos viendo el sentido a una cosa y a la otra. Lo más importante de entender aquí es que también recibe el nombre de templo porque es aquí donde oficia el tercer logos o Espíritu Santo, que es esa, esa tercera energía creadora. Sabemos que tenemos la polaridad positiva representada en el varón, la polaridad negativa representada en las hembras y una tercera fuerza, por eso se le llama el tercer logos, que es la creadora o el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo cuando nosotros lo trabajamos de manera blanca, o sea, de manera pura. Entonces, cada vez que nosotros estamos fornicando, estamos violando este templo, le estamos dando un mal uso, por tanto ya no hay ningún Espíritu Santo, ya nos estamos endiablando. Bueno, con base a esto, también podemos ver que el cuerpo del varón al de la hembra son diferentes, por tanto, cada uno es un templo diferente, es un templo o un laboratorio individual, lo que quiere decir que cada uno debe hacer también su propia obra, su propia creación. Entonces es tanto diferente la del varón como la de la hembra. Ahora veamos las diferentes creaciones que se pueden hacer en este templo o laboratorio. Sabemos que para poder reproducir la especie necesitamos de ambos, del varón con la hembra, cuando se une el falo con el útero y dirigimos un esperma hacia la unión con el óvulo, entonces en este acto creativo mágico ya empezamos a darle vida a un nuevo cuerpo físico, a otro templo. Bueno, esa es como una forma sexual creativa, pues neutral, normal, para procrear. En una segunda forma, vamos a crear los hijos de la luz, que recibe este nombre porque es la creación de nuestros cuerpos internos. Entonces aquí nuevamente encontramos un ritual mágico, un ritual de magia y es denominado suprasexo, sexo superior. También va la conexión del falo con el yoni y siempre es muy bueno aclarar que en este tipo de sexo jamás se va a derramar la energía creadora sexual, porque esta es la que va a construir esos cuerpos. Y como lo decía ahora, entonces cada participante, tanto el hombre como la mujer, va a hacer su propia creación partiendo de esta unión sexual. En otro tipo de acto sexual, vamos a ver que es en este en el que está involucrada casi toda la humanidad, lamentablemente de una manera inconsciente, porque hemos tomado el sexo como algo para divertirnos o algo para sentir placer. Ese es el único fin. Lamentablemente, como decía, porque pues tenemos muy poco conocimiento o de pronto por el karma hemos perdido eh, esta sabia utilización de la energía sexual. Pero bueno, eh, lo que importa acá es saber que no se tiene como un propósito trascendental en este tipo de sexualidad, más que alimentar como el instinto animal, el goce animal. Eh, lo triste es que también se genera una creación. Entonces, en esa ignorancia, nosotros estamos creando los hijos de las tinieblas, como decía ahora. Entonces, estamos reabsorbiendo átomos lunares, átomos fríos, átomos oscuros, y todo esto es lo que va formando los yoes, demonios o defectos psicológicos. A partir de esto que llamamos infrasexo o sexo inferior, o sexo animal también le podemos decir, porque acá se derrama el semen, o pues lo llamado fornicación. No hay pureza de ninguna especie. Aquí todo es pues de tipo animal. En otro cuarto tipo de sexualidad ya hay un poco de conciencia, pero es una conciencia despierta en el mal, porque van a utilizar esta energía como ya saben y conocen que es una energía creadora, pero la van a utilizar con el fin de engordar su cola del cundartiguador u órgano cundartiguador, que se refieren a estos poderes despiertos invertidamente.
negativamente. Entonces esta es la famosa cola de Satán. Lo que se hace acá es que igual con fornicación, que es lo que representa la magia negra, se derrama el varón sobre el Johnny femenino, luego va a reabsorber todo eso porque al salir del cuerpo y al impregnarse en el útero femenino, allí se descompone. Y ya con toda esa descomposición es que estos magos negros reabsorben toda esa pudrición y así es como le dan vida a esos poderes oscuros que se van formando en ese templo oscuro o en ese templo negro del mago negro que está oficiando ahí. Bueno, esto les permite escalafonarse en algo que se llaman grados de anagaricas. Entonces son niveles de poder despierto en el mal. Bueno, entonces ahí podemos ver esa íntima relación, esa gran relación que hay de todo este sexo, pues de toda la magia sexual, con lo blanco y con lo negro. Entonces ya sabemos que en la magia blanca se despierta el Kundalini, que es ese mismo poder serpentino, pero hacia adentro y hacia arriba. Y en la magia negra se despierta ese mismo poder serpentino, pero este va tenebrosamente hacia abajo, despertando pues todas esas facultades oscuras. Y siempre va con fornicación. Entonces ahí está siempre la principal diferencia. Lo blanco sin fornicación y lo negro es con fornicación. Ahora vamos a ver cómo diferenciarlos. Entonces, en un templo de magia blanca, siempre vamos a encontrar el sexo superior, el que está buscando el ascenso de la energía. Ya sabemos pues que se llama el Kundalini. Para esto es necesario que el hombre y la mujer trabajen con amor, fidelidad y castidad. Y en los templos de magia negra, entonces, por lo contrario, se practica el sexo inferior. Se desarrollan los poderes siniestros del Kundartiguador. Entonces ahí es donde esos poderes descienden hacia los infiernos atómicos del hombre. Bueno, si vamos a mirar los centros de enseñanza o los templos externos donde se enseñe magia o donde se enseñen conocimientos, entonces, ¿cómo los podemos diferenciar? En los templos de magia blanca o de la logia blanca siempre se van a enseñar los tres factores. Se busca despertar la conciencia, la creación de los cuerpos y que las personas busquen a su ser, busquen la autorrealización. Entonces se le va a invitar, se le va a motivar a los alumnos, a las personas que lleguen, a que hagan este trabajo de los tres factores independientemente por su propia cuenta, sin obligar, buscando pues esa autorrealización o unión con el ser. Ahora otra vez vamos a lo contrario. Es que es muy simple verlo. Lo blanco pues siempre va a ser respeto, va a ser como teniendo como fundamento lo puro, y lo negro siempre va a ser irrespeto, tiranía, imposición, y lo vamos a ver en los templos afuera o en los centros de enseñanza, que por lo contrario no van a respetar el libre albedrío, van a engañar y van a enseñar a despertar los poderes del Kundartiguador. Siempre van a incentivar a que se pierda la energía sexual. Entonces, por tanto, no buscan la autorrealización del ser, no se van a crear ningunos cuerpos, lo que hacen es engordar cada vez esa cola malévola y estos poderes lo que hacen es cada vez tiranizar más, doblegar más al prójimo o a los hermanos. Entonces ahí podemos ver que no hay respeto de ninguna especie. Entonces uno de los principales poderes que tiene esta cola es gobernar a los semejantes, esclavizar a los semejantes, y por eso siempre está fundamentado en eso, en confundir a las personas, en debilitarlos, en todo lo que se refiere a lo blanco lo van a ridiculizar. Entonces cuando allí, digamos, van a burlar el suprasexo, van a burlar los tres factores, van a burlar todo lo que tenga pues que ver con el Cristo, con el ser y con esta magia blanca. Entonces lo que van a hacer es eso, engañar terriblemente a los alumnos, y el principal engaño radica en que se van a disfrazar de templos blancos. Entonces es allí donde caen todos los ingenuos en busca de poderes, o quizás algunos sí están buscando eh,
honestamente al ser, pero si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, fácilmente nos van a engañar este tipo de templos. Claramente, ese mismo poder que van desarrollando les va dando una inteligencia que les permite engañar. Entonces se van a disfrazar de cosas aparentemente muy puras. Entonces, listo. Allí siempre se va a odiar al Cristo, como lo decía, no va a haber amor, no va a haber fidelidad, por lo contrario va a haber desamor, infidelidad y fornicación total. Bueno, como lo dije hace un momento, entonces es muy importante aprender a diferenciarlos. Y como también estaba hablando de que son templos muy engañosos, la verdadera facultad, algo que realmente nos permite diferenciar una cosa de la otra, es la intuición. Entonces es importante desarrollar la intuición en este trabajo y se da con la muerte psicológica. Cuando una persona de pronto no comprende muy bien los temas, todavía no sabe morir muy bien, es importante que antes de tomar una decisión, antes de inclinarse por alguna enseñanza, aprenda o tenga al ser en cuenta, que averigüe astralmente, que pregunte antes de dormir si puede, pues, qué tipo de enseñanza es la que está a punto de recibir, porque es muy delicado, es muy desorientador cuando nosotros engañosamente entramos a una escuela de magia negra pensando que es algo blanco. Entonces, en este punto es importante siempre tener a, como se dice, a Dios por delante, al ser por delante, porque nosotros estamos acostumbrados a obrar sin el consentimiento de Él, a obrar mecánicamente, a obrar por emoción, por instinto. En este caso, de pronto las ganas de tener poderes también nos van a hacer involucrarnos con este tipo de templos o de enseñanzas. Entonces, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos al ser, lo blanco, el fundamento siempre va a ser la muerte psicológica, el amor, que es la ayuda a los demás, y la castidad. ¿Listo? Entonces, si ya alguien quiere despertar definitivamente en el mal, pues está en su derecho. Es bueno que sepa que si practica lo negro, pues se va a distanciar totalmente de su ser. Va a matar ese Espíritu Santo y va a despertar. Pues es todo lo negro. Pero bueno, sigamos adelante. Hay unos símbolos que representan cada templo. Por ejemplo, en el templo de la Logia Blanca, así a nivel externo, se va a reflejar igual que cómo se compone un templo interno o cómo se compone el cuerpo. Entonces, a nivel externo, se debe hacer sobre una corriente de agua bajo tierra, lo que está representando que el templo se construye con base pues a esas aguas internas que cada uno tenemos. Todo templo debe tener su cúpula en el oriente y la entrada debe ser por el occidente. Esto está indicando la dirección de la energía sexual o la transmutación que debe ir de adentro hacia arriba. Todos los magos blancos siempre van a cargar su espada del lado derecho. Y ya sabemos, como lo hablamos en esta conferencia, que siempre debe ser varón con hembra. También podemos llamarle sacerdote con sacerdotisa. Son los que deben pues oficiar en un templo blanco. Ahora, los símbolos en los templos de la logia negra. Lo primero que vamos a encontrar es la pentalfa invertida, que está mostrando que la fornicación ahí es ley, es que la energía se está derramando. También representa la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. En esa figura también podemos ver representada la cabeza de un demonio o del diablo. También se encuentran los cuatro fuegos que están mostrando los trabajos o esos centros inferiores que están despertando estos magos negros. También encontramos la cruz invertida, que es la práctica de sexo con fornicación. Y encontramos rituales donde ofician sacerdotes con monaguillos, que está mostrando claramente prácticas de homosexualidad, que es puro infrasexo. Bueno, entonces acá lo fundamental en estas eh,
templos de la logia negra es que se fornica, que se pierde la energía sexual. Cuando alguien cae engañosamente ahí, entonces estas personas empiezan a ser moldeadas por estos magos negros. Van a ser aconsejados de que hay que ser célibes, de que el homosexualismo también es necesario y siempre van a mezclar todo lo exterior. Cobran diezmo, jamás van a enseñar a morir, pues porque aquí como se odia el Cristo, se odia la madre porque se pierde la energía, entonces nada, nada que tenga que ver con estas cosas blancas. Eh, Otro engaño muy feo es que nos hacen creer que pueden ellos perdonar nuestros pecados o que simplemente pues con arrepentirnos ya estamos a salvo. Hacen rituales o misas negras. Allí se adora obviamente al anticristo, a Yahvé. Em, Estos magos negros cargan la espada en el lado contrario al mago blanco, que es en el lado izquierdo. Entonces, cuando uno aprende a tomar conciencia en el astral, ya es una imagen muy directa. Si sabemos que si está la espada al lado derecho, es de mago blanco y al lado izquierdo es de mago negro. Y esto sería todo lo que comprendo por el momento, señor Luis. Quedo atento a correcciones. Bueno, listo, Cristian. No, el tema está bastante bien. Son simplemente complementos. Tratar de ver otros matices de este tema. Bueno, ¿cómo diferenciar un templo de la logia blanca de uno de la logia negra? Templos de la logia blanca en el planeta no hay. Ahora, ¿qué hace un templo? Un templo lo hace es la fuerza, la energía que maneja ese templo. Pero esa fuerza, esa energía es canalizada por el dirigente del templo. ¿Sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven que hacen misas, invocan a Jesús, al Maestro Jesús, pero cuando la fuerza que invocan no corresponde con la fuerza invocadora, no llega. Lo que llega es la fuerza de la vibración psicológica vital del que está haciendo el ritual. Entonces, ¿cómo creen que un elemento, un cura, hablando del yo cura, no de los curas, porque si no termina uno ahí criticando y se mete ahí en problemas? El yo cura invoca que es un yo célibe, reprimido sexual, violador de niños, hasta homosexual. ¿Cómo les ocurre pensar que invocar la fuerza crística va a llegar a ese templo de ese elemento que está movido por esos yoes? O sea, no va a llegar. Entonces, ¿qué llega? Pues llega un Cristo afeminado, maricón, célibe, o sea, un pseudo Cristo. Pero no llega una fuerza verdaderamente del Maestro Jesús ni de ningún ser espiritual. Ahora los que invocan al Maestro Samael, todos estos ritualistas, todos estos elementos degenerados que no tienen castidad. Miren, nosotros hacíamos esos rituales hace unos años y de una nos llamaron, nos dijeron, no se puede hacer un ritual a menos que el que lo haga tenga mínimo 3 iniciaciones. Pero un masturbador, un fornicario, un pornográfico, un elemento que no ha logrado la castidad haciendo rituales, ¿qué invoca ahí? ¿Qué fuerzas está invocando? Así invoque al maestro Samael. ¿Quién va a llegar? El anticristo del maestro Samael. ¿Quién es? Cherenzi. Por eso todos estos grupos gnósticos los dirige Cherenzi, porque a él es el que están invocando, creyendo que invocan al maestro Samael. Ahora, cada uno de nosotros tiene un templo, y ese templo, si está en un momento dado movido por el yo del miedo, pues está movido por un demonio, o sea que ahí no hay conciencia, ahí no hay algo superior. La chica está movida por su vanidad, por su engreimiento, por su orgullo lujurioso.
Ahí no hay conciencia, ahí es una entidad dirigiendo, manejando un templo que se llama cuerpo femenino. Entonces nosotros estamos en nuestros templos dirigidos por entidades todo el día. Cuando la persona ya empieza a trabajar en el despertar y ya mantiene la conciencia en el templo, o sea que está en recuerdo de sí, pues ya la cosa cambia, porque ya pueden llegar fuerzas superiores a esa psiquis, ¿sí? Entonces hay que comprender que en el planeta Tierra hay templos de toda clase, desde unos que no son tan corrompidos hasta unos súper corrompidos, ¿no? Entonces, todo donde haya aglomeración de personas genera una fuerza. Y el dirigente que esté ahí, el que maneja la estructura de ese templo, es el que esparce la fuerza a toda la comunidad. Llámese un pastor, llámese un profesor de una universidad, llámese el gerente de una empresa, llámese el ministro, el alcalde. Ellos son los que canalizan todo y lo esparcen al resto de los grupos, de las personas que formen ese grupo. Entonces, como todo el planeta es fornicario, como todo el planeta está cargado de enormes cantidades de fuerzas egoicas y larvas, pues las fuerzas que están expandiendo esos personajes a través de la palabra, a través de la vibración física, psicológica, pues es oscuro, ¿sí? Entonces hay que comprender que las personas siguen creyendo que en ciertos lugares, en grupos pseudoesotéricos, en grupos religiosos, en grupos místicos, en grupos de indígenas o grupos de faquires o de monjes, hay niveles de espiritualidad, pues lamentablemente no es así. Una persona que ya tiene cierto avance, cierto nivel, primero no está de líder en ningún lado, porque no está buscando seguidores. Y maneja su fuerza y maneja su vibración y no la mezcla. Evita mezclarla. Entonces prefiere estar en su ambiente, ¿no? En sus cosas. Pero los templos de la logia negra son puras orgías. Ustedes se meten en estos grupos, cualquier escuela, universidad, colegio, eso es una orgía intelectual y emocional, pero brutal. Ustedes ven en un concierto un templo rindiéndole culto a la lujuria emocional, a las fuerzas de las infradimensiones de Venus con toda esa alta, canciones, droga, alcohol, gritos, euforia, desborde, energía, pura fornicación emocional, verbal, motriz, y toda esa energía en esos templos que llevan los cantantes, los líderes de la sociedad, los futbolistas famosos, bueno, todo donde hay liderazgo, chupan y chupan y chupan energía en cantidad a todas las personas. Eso es lo que hace que sean fuertes, ¿no? Que tengan valor en la sociedad. Entonces, hay que salir de todo eso, hay que desarrollar en el templo de uno mismo, o sea, su cuerpo físico y su psiquis, las fuerzas superiores del ser, o sea, la conciencia, ¿no? Y lograr lo antes posible la castidad, porque mientras no haya castidad, ese templo es negro, es oscuro, es sucio, es maloliente. Entonces los cuerpos que son los templos de las personas son así. Por eso ahí cuando hablamos de que todo fornicario tiene las aguas negras en estado de putrefacción, no estamos hablando de algo simbólico, estamos hablando de algo real, concreto, y ese templo pues hay que transformarlo, hay que cambiarlo de ese estado de oscuridad, de ese estado de deterioro a un estado de potencialización, brillo y desarrollo de la conciencia del ser, ¿no?
Entonces hay que comprender esto desde el punto de vista de los templos a nivel social y lógicamente a nivel personal, incluyendo nuestro propio cuerpo físico, ¿no? Las personas no ven nada, pero las personas, toda la humanidad huele muy mal. La humanidad tiene unas vibraciones muy pesadas, terriblemente grotescas, y eso se refleja en la vibración del cuerpo físico, ¿no? Del humor del mismo cuerpo. Entonces, bueno, hay que comprender eso y desprendernos de los templos de la logia negra. Llámese religiones, llámese escuelas, llámese universidades, llámese grupos pseudoesotéricos. Por eso, conocimiento de sí mismo no puede caer en esa melosería pegajosa de sentimentalismo de apego, porque eso termina siendo oscuro. Esto no lo podemos considerar una secta ni un grupo cerrado. Es un grupo precisamente donde se le enseña a las personas a ser libres de los grupos, no a unirlos dentro de un grupo con un fanatismo y un sectarismo sucio, ¿no? Porque un ser es ser porque es libre, no porque esté encerrado en una doctrina. Entonces hay que comprender eso, ¿no? Y nada de liderazgos, porque en el momento en que una persona está sumida ante un líder o un líder somete a las personas a sus condicionamientos, pues ya se vuelve negro. ¿Sí? Entonces, esa es la enseñanza que se dan en los templos de la logia blanca. En los templos de la logia negra, pues amarran a las personas, les meten miedo, los condicionan, los explotan, los excitan para que boten la energía y la puedan chupar los líderes y los demonios que dirigen la escuela, porque digamos que el pastor simplemente es el elemento que está como medio para pasarle toda esa energía a la entidad que dirige la escuela, porque la entidad está en el astral y utilizan a un elemento, llámese el que sea, cantante, futbolista, pseudomaestro, líder, cualquier líder, y a través de ese líder succionan la energía de los seguidores. ¿Sí? Cualquier tipo de sumisión ante cualquier persona o ante cualquier ideología o la que sea. Entonces hay que comprender eso de los templos muy bien y empezar a desprendernos, ¿no? Aquí lo importante es no seguir vinculados a los templos de la logia negra. Cuando uno admira al catedrático, al, al licenciado, y ese licenciado, el líder, pues uno le está entregando la energía a esos templos, a esas ideologías, a esas organizaciones psicológicas, intelectuales, y no se da cuenta. Entonces hay que desprenderse. Por eso la muerte es tan importante, ¿no? Y el enfoque hacia lo que uno quiere quitarse, los ligues, las marcas astrales, cuando uno está ligado a una escuela, a una universidad, a un colegio, a una secta, a un grupo, a una religión, está lleno de tatuajes internamente. Hay que borrar todos esos tatuajes. Y esos tatuajes se borran es precisamente desprendiéndose con la muerte psicológica, saliendo de ese estado de fanatismo en el que uno está, de admiración, sumisión, miedo, reverencia, hacia toda esta cantidad de visiones intelectuales totalmente succionadoras de energía. Bueno, ese es el aporte. El resto creo que está dicho. Bueno, hay templos que no se ven de la logia negra. Entonces van donde una bruja, y la bruja tiene las benditas almas del purgatorio, tiene la Virgen, tiene el crucifijo, tiene, bueno, una cantidad de cosas. Eso todo es simplemente una fachada. Van ahí a los grupos, por ejemplo, masones, que son, pues los grupos no aceptan a cualquiera, tienen que tener dinero.
todo, hay plata, hay telas muy finas, hay copas de cristal fino, hay cosas muy bonitas que son totalmente hipnóticas. Ustedes van ahí, por ejemplo, al Vaticano, todas estas pinturas de Miguel Ángel y todo este lujo, eso es puro hipnotismo para hipnotizar, amarrar a las personas y que las personas se sientan humilladas, sumisas y reverentes ante esas potestades. Y ahí los van adoctrinando, los van amarrando, porque es pura imagen. Entonces, hay que salir de todos esos enfoques, de estos templos, de estas fuerzas, y bueno, centrarnos en el desarrollo de nuestro propio templo. Volverlo limpio, irlo limpiando a través de la muerte, acabar con todo ese instinto animal, todo ese larverío a nivel vital, a nivel emocional, a nivel mental, todo eso yoes. Y bueno, ahí se va purificando, ¿no? Se va volviendo cada vez más bonito, más brillante. Y vamos saliendo del estado lamentable en que estamos. ¿Sí? Bueno, eso, yo creo que con eso complementamos este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces creo que quedó claro. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, entonces nos vamos. ¿Listo? Sí, Luis, pues sí me quedó muy claro. Este tema es muy conciso, muy directo. Sí, sí, mientras en un grupo hayan fornicarios, eso es negro. Así de plano. Así hablen de lo que hablen, así hablen de lo más lindo y hermoso del mundo. Eso es negro. Por eso, en todo lugar donde haya aglomeración de personas, se mueven fuerzas muy oscuras, ¿no? Conciertos, en reuniones, y siempre lo mismo, música, trago, y esa música succiona energía, ese ambiente libertino succiona enormes cantidades de energía. Es una orgía, ¿sí? Porque la persona pierde la concentración, pierde el estado de recuerdo de sí. Cuando alguien pierde el recuerdo de sí, ya quedó listo para que se lo traguen todas las fuerzas que están a su alrededor. ¿Sí? Bueno, listo, compañeros, gracias por asistir al fogueo de Cristian. ¿Esta es la última conferencia, Cristian? ¿Ya acabamos? Sí, ya acabamos, Luis. Yo le iba a pedir que voy a aclarar algunos temas de fase A que de pronto me falta y luego le cedo el espacio a algún otro compañero que quiera tomarlo. Está bien. Listo, no hay problema, sigamos entonces, no hay problema, claro. Eso, ya si de No, pronto igual, alguien necesita el espacio, yo lo puedo ceder. por ahora no hay más clientes. Bueno, yo voy a seguir preparando pronto algunos temas de fase A que de pronto hay algunas duditas y listo. Ya luego le aviso cuando terminamos. ¿Listo? Muchas felicidades, Cristian. Felicidades. Gracias muchachos por asistir. Todo bien. Listo. Luis, No, leí los comentarios en el chat. ay, gracias, Margarita. Voy a leer aquí un comentario. Sí, Claudia. O sea que si, por ejemplo, en este grupo, si uno es reverente y fanático, está alimentando eso, yo es claramente, se está volviendo esclavo de una escuela que se ha creado internamente. Sí, pero ahí depende de la intención del supuesto líder, ¿no? Porque ahí lo que marca la diferencia es la intención del supuesto líder. Entonces, si no hay eso y la persona es reverente, entonces se está creando una efigie mental dentro de ella misma que la está succionando, ¿no? Entonces hay que entender esto de las fuerzas, de cómo se da. Si una persona es miedosa, reverente, esclava ante otra, y el otro tiene intenciones malévolas, pues le chupa la energía. ¿Sí? Entonces, por eso hay que estar centrados. Juntos, sí, pero no revueltos. Cada uno en lo de cada uno.
cada uno independiente al otro, no esas mezcolanzas, ¿no? Mi mejor amigo, hay que revisar el yoga ahí. Mi hermano, es que siento unas vibraciones tan bonitas. ¿Por qué no está trabajando todo eso, no? ¿Por qué se deja llevar de eso? Sea libre, sea independiente, sea autónomo, sea fuerte. Eso. Dice Claudia, porque el conocimiento enseña la muerte, finalmente enseña la muerte, para que no sea esclavo de lo que otros dicen. Así es, pues eso es lo que siempre se ha enseñado y se seguirá enseñando, ¿no? Que cada quien tenga su propia libertad y autonomía. Eso es lo que enseña la logia blanca, que cada uno se le vea el brillo, la luz, la fuerza, la comprensión, la identidad de del mismo ser, de la misma persona. Sí, ese es el conocimiento. Y eso lo enseña todo maestro de la logia blanca. Todo ser lo enseña. Toda escuela de la logia blanca enseña eso. Bueno, ¿qué más dice? Claro, ahí le toca ver los yoes fanáticos que llevan a crear esas efigies. Así es. Así es. Cristian. Bueno, Luisca, no, pues que tocando todo este tema de los magos negros a nivel social, a uno le genera curiosidad, por ejemplo, ver el caso de Hitler, que tuvo tantísimo poder. Me imagino que él habrá hecho este tipo de rituales de eyaculación y reabsorción. No, lo que pasa es que ya un bodhisattva es distinto, porque es que el bodhisattva tiene una fuerza y una capacidad de hipnotismo. Entonces tiene una visión y tiene la capacidad de armar en la mente una serie de enfoques que mueven la emoción de las personas. Y este personaje con su paranoia, con su esquizofrenia, con su locura pasional, porque es muy pasional, ustedes ven esos videos de Hitler en un estado de frenetismo pasional fuerte, y eso mueve ese sentimiento de la gente y que lo apoyen, y toda la malicia y toda la perversidad puesta al servicio de su causa y con toda la potencia de la inteligencia emocional. Claro, ese elemento mueve masas, mueve masas. Entonces, ya trae la potencia, ya trae la fuerza, ya, así sea fornicario, ya trae, porque tiene cuerpos creados, y esos cuerpos volteados pues le dan esa inteligencia tan fuerte y mueve gente, mueve mucha gente, la hipnotiza con la palabra, porque como un mago negro, un líder de una organización, tiene energía en su cola, mucha energía. Entonces, claro, mire, aquí había un compañero que fue muy interesante hace unos años, y era un elemento que tenía mucho poder en la palabra, o sea, tenía capacidad de convencimiento y seducía a mujeres. Y astralmente uno veía que tenía una cola como de 50 metros, 60 metros, y cuando movía esa berraca cola envolvía 3, 4 mujeres con la cola. Ya las tenía seducidas. ¿Sí? Entonces tiene esa sagacidad, esa capacidad seductora, y es un demonio. Claro, pues aquí se ve una persona normal, ¿no? Pero la inteligencia que tiene es fuerte. Entonces hay gente que tiene esas capacidades, inclusive compañeros o gente que viene, que ha tenido el conocimiento y ya está despertando en el mal y trae eso ya desarrolladito, que lo puede eliminar y cambiar el enfoque, claro, pero ya lo trae desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, todo el poder, toda la inteligencia, toda la fuerza sale no de ir a una universidad, no de ser rico, no, sale de la potencia sexual, de la energía que concentra en su interior. De ahí es donde se desarrolla todo eso. Por eso los demonios más bravos que existen son los dioses caídos. Bueno, Angélica.
Acerca de ese comentario, recientemente sacaron un documental de Hitler y el título es como muy ridículo, se llama, no recuerdo si es en Netflix o en qué aplicación, hay tantas, y dice la vida sexual de Hitler. Entonces, eso me viene a recuerdo, si un mago de este nivel, que se ha levantado y caído 7 veces, creo, ¿cómo usaban la energía? ¿La desperdiciaba o usaba la técnica que es la absorción? Él estuvo en una escuela esotérica en Alemania, no me acuerdo el nombre, creo que era la SSS, no me acuerdo el nombre de esa escuela, y él tenía el conocimiento del superhombre. Él era muy seguidor de Nietzsche. Nietzsche es un maestro, ¿no? Se autorrealizó. Y él invirtió, pues el mago negro, que en este caso es Cherenzi, le invirtió todo. ¿Y por qué pasó? Pues porque no trabajó la muerte. Mejor dicho, si una persona no trabaja la muerte, se vuelve mago negro con este conocimiento. Así de fácil. Pues sí, pues aquí estamos o nos vamos a volver ángeles o demonios. Pero el conocimiento ya no lo puede, ya lo voltea. Entonces, por ejemplo, toda esta información que estamos dando ahorita, ya la inteligencia de una persona que se vaya del conocimiento, la tendencia es a voltearla. Claro, porque estamos en una época de definición total. Entonces Hitler debe haber trabajado tantrismo negro de alguna manera. Como hay tantas prácticas, pero debe haber trabajado en algún nivel eso, porque él tenía el conocimiento de los 3 factores. Sí. Después se volteó la fuerza, la exteriorizó y ahora quería crear el superhombre aquí afuera. Y entonces lo quería uno de 2 metros de alto, 1,90, 2 metros, ojos azules, de rubio, así tipo alemán, ¿no? Y ese era el concepto. Entonces, imagínense. Y los yoes eran los judíos, los homosexuales, los que tenían enfermedades terminales, los latinos, todos estábamos incluidos ahí en el campo de concentración en general, ¿no? Terrible. Y lo terrible no es tanto eso, lo terrible es la gente que lo apoyó. Los alemanes, la gran mayoría de alemanes, ¿no? Apoyaron sus locuras. Luis, y Cherenzi, este demonio de los guantes verdes, ¿lo hizo creer entonces que era un dios, un ángel? Sí, claro, lo engañó, pero es que Cherenzi viene todos los años y viene y se pega una pasadita por aquí y se lleva un poco de gente. Y la pone allá a armar sus escuelitas pseudoesotéricas y gnósticas, o sus escuelitas de pseudoesotéricas que han salido de conocimiento de sí mismo, y ya los pone a su servicio. Entonces, si la persona no está muriendo, eso viene y se lo lleva y lo pone a su servicio para que le produzca ¿qué? Energía. Sí, ese bicho es viejo. Bueno, Cristian. Luis, si un hombre tiene desarrollada esa cola del convertiguador y que tiene esa sagacidad para envolver mujeres, debe hacer un trabajo específico para quitarse eso. Por ejemplo, trabajar en el adulterio, la coquetería, la seducción y todo ese tipo de cosas. ¿O cómo se hace más o menos ese trabajo? Sí, ese es un trabajo con la lujuria muy fuerte, muy, muy fuerte. Hasta el día en que pueda acercarse a una chica y no desearla, no verla con ese morbo y con ese apetencia de poseerla, sea la que sea, no importa. Y hasta a ese punto hay que llegar, es el trabajo, ¿no? Pero si está en ese estado de calenturiento y no ha bajado esa fiebre y esa cosa melosa y esa cosa pervertida en la mirada y en el ansia y en el deseo de la lujuria, pues ni modos. Sigue siendo el mismo así tenga el conocimiento. Sí. En los hechos son los que hablan por uno, no las palabras. Bueno, eso. ¿Quién por aquí? Dani.
Daniel. Hola Luis, una preguntita. Pues si digamos uno también como que trabajarlo de parte del instinto, le ayudaría como a contrarrestar lo del contratiguador. Claro, o sea, uno va cortando, va quitándose la cola, ¿no? Le va cortando de a pedacitos a la cola con la muerte. La muerte se va pequeñeciendo, ¿no? Se va empequeñeciendo la cola, ¿no? Esa es la idea, quitarse la cola. Entre más muerte, pues más le va quitando pedazos. Bueno, listo, compañeros. Nos vamos. Gracias, Luisca. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Cristian. Nos Bueno, vemos, hasta luego, Angélica. compañeros. Muchas gracias. Feliz tarde. Felicidades otra vez. Chao, Cristian. Carla, Ilse, Margarita, Adiós, gracias. Claudia, también, Melanie. Hasta luego, Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, José, también nos hablamos. Muchas gracias.